Hola a todos y bienvenidos a Bro Story, el canal con las mejores historias para todos mis bros. Mi nombre es Pedro y el día de hoy les comparto una anécdota de mi amigo Raúl Rafael, un maestro desempleado que después de varios meses hoy ha tenido la suerte de volver a trabajar. Raúl Rafael ahora está dando clases a domicilio o clases particulares. Al llegar a su destino es recibido por Emma, una linda rubia con malas calificaciones. Aunque él es profesor universitario, por alguna razón se ha confundido y él esperaba una alumna un poco menor, al menos 10 años menor. Emma le explica que ha tenido que repetir segundo año varios años consecutivos. Después de una primera grata impresión, Raúl, que aún está un poco sorprendido, le comenta a Emma que fue contratado para ayudar a dos alumnas. Emma le explica que su amiga Winter estaba adentro y ya se había adelantado con las tareas y finalmente lo invita a pasar. Winter, al igual que Emma, era otra pésima estudiante, que había estado repitiendo el segundo año por demasiado tiempo. Sus papás le habían dado un ultimátum y si no recuperaba el tiempo perdido, estaban dispuestos a echarla de la casa. Así que no le ha quedado más remedio que contratar a un tutor y el afortunado fue mi mejor amigo, por supuesto. Me cuenta Raúl que al llegar a la sala y conocer a Winter, se prepara para empezar las clases. Le ha preocupado que Emma no se ha preparado ni siquiera con un pedazo de servilleta y mucho menos un lápiz para tomar las anotaciones de la clase, pero como era el primer día no le daría mucha importancia al asunto y se enfocaría en conocer los puntos fuertes de las chicas. Raúl Rafael busca su libro de introducción a la biología titulado Cosecha Verde. El primer problema que ha notado es que Winter estaba estudiando geometría, de lo que él no sabía absolutamente nada. Si Emma buscaba un libro de cocina esa tarde, nadie aprendería nada. Afortunadamente las ilustraciones en el libro de biología estaban bastante bonitas y por un momento una de las chicas al menos se distrajo. Mientras Winter estaba ocupada con las figuritas geométricas de su libro, yo le leía a Emma que amablemente mataba un zancudo que había aterrizado en mi hombro. A Winter no le había gustado la iniciativa que había tomado su amiga. Raúl Rafael me contó que el zancudo estaba bien grande. Emma continúa escuchando atentamente la clase de introducción a la biología que mi amigo le impartía magistralmente, porque así es como él hace las cosas. Como si fuera un poeta, leía las palabras ácido ribonucleico, ADN, adrenalina, aminoácido, anabolismo, y eso solo eran las palabras que empezaban por la letra A. A Winter debe haberla molestado que aunque ella también había estado pagando, mi amigo, el profesor, no le había estado prestando atención, así que se ha levantado molesta y se ha ido de la sala. Emma, con una mirada pícara, se le había ocurrido una buena idea. Después de escuchar tantas palabras que comenzaban con la A, discretamente se acercó a Raúl Rafael para susurrarle al oído que se había antojado de tomar una rica chicha de aguacate que había hecho 3 días atrás. Le cuenta que ya se había puesto negra por aquello de la oxidación, lo que alegró a mi amigo Raúl porque Emma al menos había aprendido algo. Muy bien, esto es todo por hoy. Si les ha gustado ya saben, suscríbanse para más. Nos vemos en el espejo. Pedro out.